Buenos saludos amigos y amigas de este programa Ellos trazaron nuestra senda, un espacio que se transmite todas las semanas por estas plataformas de las redes sociales, cuyo único objetivo es darle voz, darle reconocimiento, brindarle homenaje a todos y cada uno de esos héroes y heroínas que dejaron una impronta en la lucha por los derechos humanos, por la libertad, por la democracia en Cuba, y que contribuyeron poderosamente a que exista hoy esa senda por la que transita el movimiento opositor cubano. Ellos trazaron nuestra senda. Dedicaremos el programa de hoy, lunes 29 de junio del año 2020, a el presidio político Pedro Luis Boitel, fundado en el verano del año 1995 en la tenebrosa prisión Kilo 8, régimen de mayor severidad, la llave perdida, entre otros nombres que le pusieron. El presidio político Pedro Luis Boitel nació en ese lugar en el mes de julio del año 1995. El presidio en la prisión Kilo 8 en Camagüey, conocida como Se me perdió la llave perdida o la 26, fue el lugar donde durante los años 90 y tanto y principios de los años 2000 dedicaron para allí trasladar a los prisioneros políticos y comunes según la terminología y según los requisitos del sistema carcelario castrista, los elementos más recalcitrantes y, entre comillas, peligrosos. Por ende, allí también estaban ubicados los matones, los represores, los uniformados más abusadores de todo el país. Allí, un grupo de prisioneros políticos cubanos decidimos organizarnos para enfrentar la represión, para defender los presos comunes y sobre todas las cosas, para convertir el presidio allí y en otros lugares luego en una importante tribuna de denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos que allí se cometían, así como una importante e imbatible trinchera de lucha y de resistencia. Los hombres que conformaron aquel presidio político fueron muchos allí en la prisión de Kilo 8. Pero yo voy a mencionar algunos de los que recuerden. Por ejemplo, Jesús Chambel Ramírez, el imbatible santiaguero Jesús Chambel Ramírez, a criterio de muchos, uno de los prisioneros políticos más verticales y reverdes que ha pasado por las cárceles castristas. Bulmaro Víctor Gómez Díaz, este joven de la provincia de Ciego de Ávila, de Punta Alegre, Chamba, allá en Ciego de Ávila, escribió importantes páginas de resistencia y heroicidad en aquella prisión durante su largo presidio. Tenemos también a Julio César Morales González. Julio César Morales González es un guajirí allá en la provincia de Holguín, que llegó allí a la prisión Kilo 8 más incómodas y en una de las piedras más incómodas en los zapatos de la tiranía castrista. Una de las personas más entusiastas y más rebeldes de los que allí nos encontrábamos. Tenemos además a nuestros hermanos santiagueros, juntamente con su compañero de lucha y de causa, Eduardo Gómez Sánchez. Ambos sancionados a más de 20 años, protagonizaron una de las huelgas de hambre más largas, más difíciles allí en esos antros de tortura y muerte. También tenemos a dos hermanos holguineros a los que no podemos olvidar. Mi querido hermano Adolfo Durán Figueredo, una de las personas más solidarias, una de las personas de más principios y de más valores humanos que he conocido. Adolfo Durán Figueredo, del municipio Moa, provincia de Holguín, fue uno de los mejores referentes
exponentes de lo que era la justicia, la solidaridad y sobre todo la combatividad dentro del presidio político. También tenemos el caso de otro hermano que ya lamentablemente no se encuentra entre nosotros, una de las personas que más me ha impresionado, por su calidad humana, por su valor, por sus principios. Y nos referimos a ese inolvidable, aguerrido y emblemático luchador Israel Salvia Ricardo, en paz descanse, de Jíbara, Holguín, un hombre que desde que lo conocí supe que estaba en presencia de un insigne patriota, un hombre que le dio al presidio político importantes muestras de decoro, de principio, pero que también fue un aliento, un estímulo para los más jóvenes que allí nos encontramos. Y nuestro hermano también, allí en el presidio político, Pedro Luis Boitel, a nuestro hermano Rafael Ibarra Roque. Rafael Ibarra Roque, un joven habanero, fue uno de los fundadores del histórico Partido Democrático 30 de noviembre, Fran País. Rafael Ibarra Roque fue condenado injustamente a 20 años de cárcel, lo que supo enfrentar, mejor dicho, con la entereza, con la gallardía que lo caracterizaba. Ibarra Roque aún se encuentra en Cuba, pero ha sido uno de los hombres más fieles, más dignos y más consecuentes que he conocido, de los tantos y tantos que he conocido en esta larga lucha por la libertad. Nuestro querido hermano Luis Gustavo Domínguez Gutiérrez. Este hermano nuestro era como algo así como el vocero, era algo así como el portavoz, era algo así como el aliento, era algo así como el coordinador de aquel presidio político. Aún me parece estar escuchando su voz llamándonos por las galeras, coordinando acciones, brindándonos apoyo, brindándonos solidaridad, preocupándose por la situación de los demás hermanos. Luis Gustavo Domínguez Gutiérrez, que actualmente se encuentra exiliado y es una de las voces más solidarias dentro de las redes sociales, es uno de los hombres, de los nombres que más ha hecho y hace a favor de los prisioneros políticos cubanos. Es uno de los grandes, de los mejores amigos que he tenido. Hace muchos años que no sé de él, o sea que no puedo comunicarme con él, pero me satisface, me alegra, me enorgullece que no ha bajado nunca la voz, que mantiene esa misma postura, esa misma gallardía, esa misma cubanidad y esa misma solidaridad por sus hermanos encarcelados. Y tenemos a nuestro hermano Leoncio Rodríguez Ponce, que lleva más de casi 30 años en las terribles cárceles castristas. Este hombre se vinculó al presidio político Pedro Luis Boitel en la propia prisión Kilo 8, gracias a su solidaridad, gracias a su respaldo, gracias a su absoluta confianza y a sus probados valores y conducta. Muchas de las más importantes denuncias sobre atropellos, asesinatos, crímenes y violaciones de derechos humanos salieron fuera de las cárceles castristas y llegaron a los principales foros internacionales gracias a la postura, a la dedicación de este querido hermano Leoncio Rodríguez Ponce. Arcelio López Roque, uno de los grandes del presidio político también. Y tenemos que mencionar al gigante, al símbolo, al ícono, al prisionero político que más años cumplió dentro de Cuba, Armando Sosa Fortuny. Con Armando Sosa Fortuny tengo miles de anécdotas. Con Armando Sosa Fortuny hice un compromiso moral antes de salir de la cárcel, y Armando Sosa Fortuny ha sido un nombre, un emblema, un símbolo para las nuevas generaciones en su lucha por la libertad. Armando Sosa Fortuny, que como todos sabemos, estuvo 2 veces en el presidio político y en ambas oportunidades estuvo más de 20 años. Armando Sosa Fortuny, después de haber cumplido prisión, después de haber llegado al exilio, regresó a los años a Cuba a seguir luchando por su libertad, y allí la dictadura castrocomunista lo asesinó, lo dejaron morir
por falta de atención médica y por malos tratos. Armando Sosa Fortuny, en gloria estés, hermano. Tenemos a nuestro hermano Miguel Díaz Bauza, miembro del presidio político Pedro Luis Boitel, fundador también en la prisión Kilo 8, hermano de causa de Armando Sosa Fortuny, actualmente el prisionero político de más edad dentro de Cuba, tiene ya alrededor de casi de 80 años de la dictadura, se ensaña brutalmente con él y estamos casi convencidos de que la próxima muerte, el próximo asesinato de un preso político será el de Miguel Díaz Bauza. El hermano Jesús Rojas Pineda, liberado hace algunos años, también forma parte de esta aguerrida tropa de valientes. Nuestro hermano Julio César Álvarez López, un hombre que tuvo el coraje de romper con la oficialidad, un hombre que fue militar y a sabiendas del peligro que esto entrañaba, se sumó a la fila de los que defienden los derechos humanos y por eso fue sancionado a 20 años de cárcel, prisión que cumplió con una dignidad y con una gallardía asombrosa. Soy testigo de que contra Julio César Álvarez López, la dictadura castrista y los cuerpos de la seguridad de Estado volcaron toda su saña enfermiza contra este valiente hermano. Y tenemos a mi hermano, mi queridísimo hermano, Egberto Ángel Escobedo Morales. Yo creo que el preso que más me recordaba a mí, a los plantados históricos, era precisamente Egberto Ángel Escobedo Morales. Lo recuerdo vestidito de blanco, lo recuerdo renuente a aceptar la más mínima prebenda por parte de régimen, lo recuerdo con tremenda solidaridad, lo recuerdo en una constante ebullición, una persona muy entusiasta, siempre coordinando eventos, preocupándose por la salud, por la familia de todos los presos, muy solidario con los prisioneros comunes también. Y lo recuerdo sobre todas las cosas cuando por negarse a vestir el uniforme de reo común, la dictadura lo sometió a una huelga forzada. Estuvo casi 30 días, sí, o más de 30 días sin ingerir alimentos, porque los sicarios de la policía política allí en la prisión Kilo 8 en Camagüey le condicionaron que para alimentarse tenía que vestir el uniforme carcelario, algo que nunca aceptó este gigante de la libertad. Tenemos a José Miranda Costa, uno de mis grandes hermanos, uno de mis grandes amigos, una de las personas que más torturada ha sido por la dictadura, una persona que se supo poner por encima de las torturas, los envenenamientos que la dictadura le provocaba, un hombre que fue un ícono, un hombre que fue una bandera de la resistencia, José Miranda Costa. Pero antes de nosotros fundar esta organización, antes de este tiempo que estamos hablando, precisamente 1 o 2 semanas antes de llegar yo a esa prisión a Kilo 8, había estado uno de los hombres, a criterio de muchos analistas dentro y fuera de Cuba, el hombre o uno de los hombres más reverdes, más verticales, que más dolor de cabeza le dio a la dictadura, llamado Luis Alberto Pita Santos. Un hombre que se le ganó incluso el respeto de muchos militares. Un hombre que a pesar de las palizas, de las golpizas, no fue quebrado. Un intelectual rebelde, se ve poco. Pues eso es Luis Alberto Pita Santos. Tampoco hemos podido conocernos personalmente. También antes habían estado también Alberto Aguilera Guevara, o sea, querido hermano que estuvo luego, nos trasladaron a la prisión de Oriente en Guantánamo, estuvo allí con nosotros, así como mi querido hermano Luis Enrique González Obra, un prisionero político plantado en Calzoncillo, con quien compartí no solo prisión, sino compartí la celda. Como sabrán, hermanos, esta organización, Presidio Político Pedro Luis Boitel, desde su fundación se convirtió en un peligro para la dictadura, puesto que nosotros convertimos la solidaridad en nuestra principal herramienta, en nuestra principal arma de lucha. Allí las puertas, las paredes de la prisión Kilo 8, que actualmente
existen, son testigos de los golpes de potes, los golpes de puertas, los gritos contra la dictadura, los reclamos a favor de los golpeados, de nuestras huelgas de hambre, los muros de la prisión Kilo 8, allá en Camagüey, son testigos de nuestra sangre. Fue salpicada muchas veces en esos muros, los pisos de esas prisiones muchas veces arrastraban nuestros cuerpos, sobre todo los casos de Jesús Chamber Ramírez, Luis Alberto Pita Santos, José Miranda Costa, Julio Morales González, Bulmaro Víctor Gómez Díaz. Es decir, esos pisos, esa prisión, pero más que eso digo, los vecinos de la barriada Albaiza, a escaso 2 o 3 kilómetros de esa prisión, pudieron escuchar los clamores, los gritos, las arengas, las protestas que de allí realizamos, a tal extremo que la policía política no le quedó otra opción que de intentar desarticular ese presidio, ese lugar. Ese mismo jefe de unidad, asesino nombrado Guayabar, que ahora no recuerdo su nombre, que nos juró a varios de nosotros, nos dijo, Antunes, esta es una prisión de castigo. De aquí no se van hasta que no se reeduquen. No tiene ningún sentido ustedes, porque me pongan malo esto, mandarlos para otra prisión. Pues ese mismo individuo, en julio del año 1997, no tuvo que hacer otra cosa que humillarse y ver nuestro traslado de algunos de nosotros hacia otras prisiones del oriente del país, puesto que, como se dice en el buen cubano, ya no podían con nosotros. En un viaje difícil, Adolfo Durán Figueredo, Alejandro Mustafa Reyes, Eduardo Gómez Sánchez, Leoncio Rodríguez Ponces y este humilde servidor éramos trasladados. Bueno, compatriotas, vendrán otras hazañas no, otras batallas, vendrán otra historia, pero así nació el presidio político Pedro Luis Boitel en la prisión Kilo 8 en Camagüey en el verano del año 1995. Pero ¿cuál fue el garrafal error de la tiranía Castro comunista cuando nos sacó a los que ellos consideraban los líderes de este lugar? ¿Qué fue lo que sucedió con nosotros? Eso lo dejamos para un próximo programa. Ellos trazaron la senda por estas plataformas de las redes sociales. Muchas gracias, amigos. Dios los bendiga. Dios bendiga América. Dios bendiga Cuba. Y recuerden que el principal y sagrado clamor de toda organización, de toda entidad, de todo hombre que respete los derechos humanos y quiera la libertad es libertad incondicional e inmediata para todos y cada uno de los presos políticos en Cuba. Hasta el próximo programa. Ellos trazaron nuestra senda. Viva Cuba libre y hasta el próximo programa.
Buenos saludos amigos y amigas de este programa Ellos trazaron nuestra senda, un espacio que se transmite todas las semanas por estas plataformas de las redes sociales, cuyo único objetivo es darle voz, darle reconocimiento, brindarle homenaje a todos y cada uno de esos héroes y heroínas que dejaron una impronta en la lucha por los derechos humanos, por la libertad, por la democracia en Cuba, y que contribuyeron poderosamente a que exista hoy esa senda por la que transita el movimiento opositor cubano. Ellos trazaron nuestra senda. Dedicaremos el programa de hoy, lunes 29 de junio del año 2020, a el presidio político Pedro Luis Boitel, fundado en el verano del año 1995 en la tenebrosa prisión Kilo 8, régimen de mayor severidad, la llave perdida, entre otros nombres que le pusieron. El presidio político Pedro Luis Boitel nació en ese lugar en el mes de julio del año 1995. El presidio en la prisión Kilo 8 en Camagüey, conocida como Se me perdió la llave perdida o la 26, fue el lugar donde durante los años 90 y tanto y principios de los años 2000 dedicaron para allí trasladar a los prisioneros políticos y comunes según la terminología y según los requisitos del sistema carcelario castrista, los elementos más recalcitrantes y, entre comillas, peligrosos. Por ende, allí también estaban ubicados los matones, los represores, los uniformados más abusadores de todo el país. Allí, un grupo de prisioneros políticos cubanos decidimos organizarnos para enfrentar la represión, para defender los presos comunes y sobre todas las cosas, para convertir el presidio allí y en otros lugares luego en una importante tribuna de denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos que allí se cometían, así como una importante e imbatible trinchera de lucha y de resistencia. Los hombres que conformaron aquel presidio político fueron muchos allí en la prisión de Kilo 8. Pero yo voy a mencionar algunos de los que recuerden. Por ejemplo, Jesús Chambel Ramírez, el imbatible santiaguero Jesús Chambel Ramírez, a criterio de muchos, uno de los prisioneros políticos más verticales y reverdes que ha pasado por las cárceles castristas. Bulmaro Víctor Gómez Díaz, este joven de la provincia de Ciego de Ávila, de Punta Alegre, Chamba, allá en Ciego de Ávila, escribió importantes páginas de resistencia y heroicidad en aquella prisión durante su largo presidio. Tenemos también a Julio César Morales González. Julio César Morales González es un guajirí allá en la provincia de Holguín, que llegó allí a la prisión Kilo 8 más incómodas y en una de las piedras más incómodas en los zapatos de la tiranía castrista. Una de las personas más entusiastas y más rebeldes de los que allí nos encontrábamos. Tenemos además a nuestros hermanos santiagueros, juntamente con su compañero de lucha y de causa, Eduardo Gómez Sánchez. Ambos, sancionados a más de 20 años, protagonizaron una de las huelgas de hambre más largas, más difíciles, allí en esos antros de tortura y muerte. También tenemos a dos hermanos holguineros a los que no podemos olvidar. Mi querido hermano Adolfo Durán Figueredo, una de las personas más solidarias, una de las personas de más principios y de más valores humanos que he conocido. Adolfo Durán Figueredo, del municipio Moa, provincia de Holguín, fue uno de los mejores referentes
exponentes de lo que era la justicia, la solidaridad y sobre todo la combatividad dentro del presidio político. También tenemos el caso de otro hermano que ya lamentablemente no se encuentra entre nosotros, una de las personas que más me ha impresionado, por su calidad humana, por su valor, por sus principios. Y nos referimos a ese inolvidable, aguerrido y emblemático luchador Israel Salvia Ricardo, en paz descanse, de Jíbara, Holguín, un hombre que desde que lo conocí supe que estaba en presencia de un insigne patriota, un hombre que le dio al presidio político importantes muestras de decoro, de principios, pero que también fue un aliento, un estímulo para los más jóvenes que allí nos encontramos. En nuestro hermano también, allí en el presidio político, Pedro Luis Boitel, a nuestro hermano Rafael Ibarra Roque. Rafael Ibarra Roque, un joven habanero, fue uno de los fundadores del histórico Partido Democrático 30 de noviembre, Fran País. Rafael Ibarra Roque fue condenado injustamente a 20 años de cárcel, lo que supo enfrentar, mejor dicho, con la entereza, con la gallardía que lo caracterizaba. Ibarra Roque aún se encuentra en Cuba, pero ha sido uno de los hombres más fieles, más dignos y más consecuentes que he conocido, de los tantos y tantos que he conocido en esta larga lucha por la libertad. Nuestro querido hermano Luis Gustavo Domínguez Gutiérrez. Este hermano nuestro era como algo así como el vocero, era algo así como el portavoz, era algo así como el aliento, era algo así como el coordinador de aquel presidio político. Aún me parece estar escuchando su voz, llamándonos por las galeras, coordinando acciones, brindándonos apoyo, brindándonos solidaridad, preocupándose por la situación de los demás hermanos. Luis Gustavo Domínguez Gutiérrez, que actualmente se encuentra exiliado y es una de las voces más solidarias dentro de las redes sociales, es uno de los hombres, de los nombres que más ha hecho y hace a favor de los prisioneros políticos cubanos. Es uno de los grandes, de los mejores amigos que he tenido. Hace muchos años que no sé de él, o sea, que no puedo comunicarme con él, pero me satisface, me alegra, me enorgullece que no ha bajado nunca la voz, que mantiene esa misma postura, esa misma gallardía, esa misma cubanidad y esa misma solidaridad por sus hermanos encarcelados. Y tenemos a nuestro hermano Leoncio Rodríguez Ponce, que lleva más de casi 30 años en las terribles cárceles castristas. Este hombre se vinculó al presidio político Pedro Luis Boitel en la propia prisión Kilo 8, gracias a su solidaridad, gracias a su respaldo, gracias a su absoluta confianza y a sus probados valores y conducta. Muchas de las más importantes denuncias sobre atropellos, asesinatos, crímenes y violaciones de derechos humanos salieron fuera de las cárceles castristas y llegaron a los principales foros internacionales gracias a la postura, a la dedicación de este querido hermano Leoncio Rodríguez Ponce. Arcelio López Roque, uno de los grandes del presidio político también. Y tenemos que mencionar al gigante, al símbolo, al ícono, al prisionero político que más años cumplió dentro de Cuba, Armando Sosa Fortuny. Con Armando Sosa Fortuny tengo miles de anécdotas. Con Armando Sosa Fortuny hice un compromiso moral antes de salir de la cárcel, y Armando Sosa Fortuny ha sido un nombre, un emblema, un símbolo para las nuevas generaciones en su lucha por la libertad. Armando Sosa Fortuny, que como todos sabemos, estuvo 2 veces en el presidio político y en ambas oportunidades estuvo más de 20 años. Armando Sosa Fortuny, después de haber cumplido prisión, después de haber llegado al exilio, regresó a los años a Cuba a seguir luchando por su libertad, y allí la dictadura castrocomunista lo asesinó, lo dejaron morir
por falta de atención médica y por malos tratos. Armando Sosa Fortuny, en gloria estés, hermano. Tenemos a nuestro hermano Miguel Díaz Bauza, miembro del presidio político Pedro Luis Boitel, fundador también en la prisión Kilo 8, hermano de causa de Armando Sosa Fortuny, actualmente el prisionero político de más edad dentro de Cuba, tiene ya alrededor de casi de 80 años de la dictadura, se ensaña brutalmente con él y estamos casi convencidos de que la próxima muerte, el próximo asesinato de un preso político será el de Miguel Díaz Bauza. El hermano Jesús Rojas Pineda, liberado hace algunos años, también forma parte de esta aguerrida tropa de valientes. Nuestro hermano Julio César Álvarez López, un hombre que tuvo el coraje de romper con la oficialidad, un hombre que fue militar y a sabiendas del peligro que esto entrañaba, se sumó a la fila de los que defienden los derechos humanos y por eso fue sancionado a 20 años de cárcel, prisión que cumplió con una dignidad y con una gallardía asombrosa. Soy testigo de que contra Julio César Álvarez López, la dictadura castrista y los cuerpos de la seguridad de Estado volcaron toda su saña enfermiza contra este valiente hermano. Y tenemos a mi hermano, mi queridísimo hermano, Egberto Ángel Escobedo Morales. Yo creo que el preso que más me recordaba a mí, a los plantados históricos, era precisamente Egberto Ángel Escobedo Morales. Lo recuerdo vestidito de blanco, lo recuerdo renuente a aceptar la más mínima prebenda por parte del régimen, lo recuerdo con tremenda solidaridad, lo recuerdo en una constante ebullición, una persona muy entusiasta, siempre coordinando eventos, preocupándose por la salud, por la familia de todos los presos, muy solidario con los prisioneros comunes también. Y lo recuerdo sobre todas las cosas cuando por negarse a vestir el uniforme. Bueno, y no quiero pasar por alto a dos íconos de la resistencia, a dos íconos de la dignidad. Y fueron dos hombres que, al igual que varios, al igual que muchos, abandonaron las comodidades del exilio, abandonaron su familia y regresaron a Cuba a intentar liberarla por la vía armada. Fueron ellos, Daniel Santovernia Fernández y Pedro de la Caridad Álvarez Pedrosos, muy activos, de mucho activismo dentro de las filas del presidio político Pedro Luis Boitel, allá en la prisión Kilo 8 en Camagüey. Supieron enfrentar la besania, supieron enfrentar el ensañamiento de la represiva contra ellos. Y ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar de otro hombre grande, condenado a pena de muerte? Un hombre que fue amenazado y sufrió simulacros de penas de muerte durante mucho tiempo, y es ese aguerrido, ese indomable Humberto Eladio Real Suárez, cariñosamente conocido como Capetré, condenado a pena de muertes en el infructuoso intento que realizó con el comando encabezado por Sosa Fortuny, que desembarcó en las costas cubanas para liberarlos. Por favor, si olvido algún nombre, ruego me disculpen. Fueron muchos momentos gratos, inolvidables, fue mucha la hermandad, fue mucho la solidaridad, fue mucho lo que aprendí de estos valientes hombres que junto a nosotros conformaron el presidio político Pedro Luis Boitel. Tenemos que mencionar al gigante, al símbolo, al ícono, al prisionero político que más años cumplió dentro de Cuba, Armando Sosa Fortuny. Con Armando Sosa Fortuny tengo miles de anécdotas. Con Armando Sosa Fortuny hice un compromiso moral antes de salir de la cárcel, y Armando Sosa Fortuny ha sido un nombre, un emblema, un símbolo para las nuevas generaciones en su lucha por la libertad. Armando Sosa Fortuny, que como todos sabemos, estuvo 2 veces en el presidio político y en ambas oportunidades estuvo más de 20 años. Armando Sosa Fortuny, después de haber cumplido prisión,
después de haber llegado al exilio, regresó a los años a Cuba a seguir luchando por su libertad, y allí la dictadura castrocomunista lo asesinó, lo dejaron morir por falta de atención médica y por malos tratos. Armando Sosa Fortuny, en gloria estés, hermano. Tenemos a nuestro hermano Miguel Díaz Bauza, miembro del presidio político Pedro Luis Boitel, fundador también en la prisión Kilo 8, hermano de causa de Armando Sosa Fortuny, actualmente el prisionero político de más edad dentro de Cuba, tiene ya alrededor de casi de 80 años de la dictadura, se ensaña brutalmente con él y estamos casi convencidos de que la próxima muerte, el próximo asesinato de un preso político será el de Miguel Díaz Bauza. El hermano Jesús Rojas Pineda, liberado hace algunos años, también forma parte de esta aguerrida tropa de valientes. Nuestro hermano Julio César Álvarez López, un hombre que tuvo el coraje de romper con la oficialidad, un hombre que fue militar y a sabiendas del peligro que esto entrañaba, se sumó a la fila de los que defienden los derechos humanos y por eso fue sancionado a 20 años de cárcel, prisión que cumplió con una dignidad y con una gallardía asombrosa. Soy testigo de que contra Julio César Álvarez López, la dictadura castrista y los cuerpos de la seguridad de Estado volcaron toda su saña enfermiza contra este valiente hermano. Y tenemos a mi hermano, mi queridísimo hermano, Egberto Ángel Escobedo Morales. Yo creo que el preso que más me recordaba a mí, a los plantados históricos, era precisamente Egberto Ángel Escobedo Morales. Lo recuerdo vestidito de blanco, lo recuerdo renuente a aceptar la más mínima prebenda por parte del régimen, lo recuerdo con tremenda solidaridad, lo recuerdo en una constante ebullición, una persona muy entusiasta, siempre coordinando eventos, preocupándose por la salud, por la familia de todos los presos, muy solidario con los prisioneros comunes también. Y lo recuerdo sobre todas las cosas cuando por negarse a vestir el uniforme de reo común, la dictadura lo sometió a una huelga forzada. Estuvo casi 30 días, sí, o más de 30 días sin ingerir alimentos, porque los sicarios de la policía política allí en la prisión Kilo 8 en Camagüey le condicionaron que para alimentarse tenía que vestir el uniforme carcelario, algo que nunca aceptó este gigante de la libertad. Tenemos a José Miranda Costa, uno de mis grandes hermanos, uno de mis grandes amigos, una de las personas que más torturada ha sido por la dictadura, una persona que se supo poner por encima de las torturas, los envenenamientos que la dictadura le provocaba, un hombre que fue un ícono, un hombre que fue una bandera de la resistencia, José Miranda Costa. Pero antes de nosotros fundar esta organización, antes de este tiempo que estamos hablando, precisamente 1 o 2 semanas antes de llegar yo a esa prisión a Kilo 8, había estado uno de los hombres, a criterio de muchos analistas dentro y fuera de Cuba, el hombre, o uno de los hombres más reverdes, más verticales, que más dolor de cabeza le dio a la dictadura, llamado Luis Alberto Pita Santos. Un hombre que se le ganó incluso el respeto de muchos militares. Un hombre que a pesar de las palizas, de las golpizas, no fue quebrado. Un intelectual rebelde, se ve poco. Pues eso es Luis Alberto Pita Santos. Tampoco hemos podido conocernos personalmente. También antes habían estado también Alberto Aguilera Guevara, o sea, querido hermano que estuvo luego, cuando nos trasladaron a la prisión de Oriente en Guantánamo, estuvo allí con nosotros, así como mi querido hermano Luis Enrique González Obra, un prisionero político plantado en Calzoncillo, con quien compartí no solo prisión, sino compartí la celda. Como sabrán, hermanos, esta organización, Presidio Político Pedro Luis Boitel, desde su fundación se convirtió en un peligro para la dictadura, puesto que nosotros convertimos la solidaridad en
nuestra principal herramienta, es nuestra principal arma de lucha. Allí las puertas, las paredes de la prisión Kilo 8 que actualmente existen son testigos de los golpes de potes, los golpes de puertas, los gritos contra la dictadura, los reclamos a favor de los golpeados, de nuestras huelgas de hambre. Los muros de la prisión Kilo 8 allá en Camagüey son testigos de nuestra sangre. Fue salpicada muchas veces en esos muros. Los pisos de esas prisiones muchas veces arrastraban nuestros cuerpos, sobre todo los casos de Jesús Chamber Ramírez, Luis Alberto Pita Santo, José Miranda Costa, Julio Morales González, Bulmaro Víctor Gómez Díaz. Es decir, esos pisos, esa prisión. Pero más que eso digo, los vecinos de la barriada Albaiza, a escaso 2 o 3 kilómetros de esa prisión, pudieron escuchar los clamores, los gritos, las arengas, las protestas que de allí realizamos. A tal extremo que la policía política no le quedó otra opción que de intentar desarticular ese presidio, ese lugar. Ese mismo jefe de unidad, asesino nombrado Guayabar, que ahora no recuerdo su nombre, que nos juró a varios de nosotros, nos dijo, Antunes, esta es una prisión de castigo. De aquí no se van hasta que no se reeduquen. No tiene ningún sentido ustedes, porque me pongan malo esto, mandarlos para otra prisión. Pues ese mismo individuo, en julio del año 1997, no tuvo que hacer otra cosa que humillarse y ver nuestro traslado de algunos de nosotros hacia otras prisiones del oriente del país, puesto que, como se dice en el buen cubano, ya no podían con nosotros. En un viaje difícil, Adolfo Durán Figueredo, Alejandro Mustafa Reyes, Eduardo Gómez Sánchez, Leoncio Rodríguez Ponces y este humilde servidor éramos trasladados. Bueno, compatriotas, vendrán otras hazañas no, otras batallas, vendrán otra historia, pero así nació el presidio político Pedro Luis Boitel en la prisión Kilo 8 en Camagüey en el verano del año 1995. Pero ¿cuál fue el garrafal error de la tiranía Castro comunista cuando nos sacó a los que ellos consideraban los líderes de este lugar? ¿Qué fue lo que sucedió con nosotros? Eso lo dejamos para un próximo programa. Ellos trazaron la senda por estas plataformas de las redes sociales. Muchas gracias, amigos. Dios los bendiga. Dios bendiga América. Dios bendiga Cuba. Y recuerden que el principal y sagrado clamor de toda organización, de toda entidad, de todo hombre que respete los derechos humanos y quiera la libertad es libertad incondicional e inmediata para todos y cada uno de los presos políticos en Cuba. Hasta el próximo programa. Ellos trazaron nuestra senda. Viva Cuba libre y hasta el próximo programa.
Buenos saludos amigos y amigas de este programa Ellos trazaron nuestra senda, un espacio que se transmite todas las semanas por estas plataformas de las redes sociales, cuyo único objetivo es darle voz, darle reconocimiento, brindarle homenaje a todos y cada uno de esos héroes y heroínas que dejaron una impronta en la lucha por los derechos humanos, por la libertad, por la democracia en Cuba, y que contribuyeron poderosamente a que exista hoy esa senda por la que transita el movimiento opositor cubano. Ellos trazaron nuestra senda. Dedicaremos el programa de hoy, lunes 29 de junio del año 2020, a el presidio político Pedro Luis Boitel, fundado en el verano del año 1995 en la tenebrosa prisión Kilo 8, régimen de mayor severidad, la llave perdida, entre otros nombres que le pusieron. El presidio político Pedro Luis Boitel nació en ese lugar en el mes de julio del año 1995. El presidio en la prisión Kilo 8 en Camagüey, conocida como Se me perdió la llave perdida o la 26, fue el lugar donde durante los años 90 y tanto y principios de los años 2000 dedicaron para allí trasladar a los prisioneros políticos y comunes según la terminología y según los requisitos del sistema carcelario castrista, los elementos más recalcitrantes y, entre comillas, peligrosos. Por ende, allí también estaban ubicados los matones, los represores, los uniformados más abusadores de todo el país. Allí, un grupo de prisioneros políticos cubanos decidimos organizarnos para enfrentar la represión, para defender los presos comunes y sobre todas las cosas, para convertir el presidio allí y en otros lugares luego en una importante tribuna de denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos que allí se cometían, así como una importante e imbatible trinchera de lucha y de resistencia. Los hombres que conformaron aquel presidio político fueron muchos allí en la prisión de Kilo 8. Pero yo voy a mencionar algunos de los que recuerden. Por ejemplo, Jesús Chambel Ramírez, el imbatible santiaguero Jesús Chambel Ramírez, a criterio de muchos, uno de los prisioneros políticos más verticales y reverdes que ha pasado por las cárceles castristas. Bulmaro Víctor Gómez Díaz, este joven de la provincia de Ciego de Ávila, de Punta Alegre, Chamba, allá en Ciego de Ávila, escribió importantes páginas de resistencia y heroicidad en aquella prisión durante su largo presidio. Tenemos también a Julio César Morales González. Julio César Morales González es un guajirí allá en la provincia de Holguín, que llegó allí a la prisión Kilo 8 más incómodas y en una de las piedras más incómodas en los zapatos de la tiranía castrista. Una de las personas más entusiastas y más rebeldes de los que allí nos encontramos. Tenemos además a nuestros hermanos santiagueros, juntamente con su compañero de lucha y de causa, Eduardo Gómez Sánchez. Ambos, sancionados a más de 20 años, protagonizaron una de las huelgas de hambre más largas, más difíciles, allí en esos antros de tortura y muerte. También tenemos a dos hermanos holguineros a los que no podemos olvidar. Mi querido hermano Adolfo Durán Figueredo, una de las personas más solidarias, una de las personas de más principios y de más valores humanos que he conocido. Adolfo Durán Figueredo, del municipio Moa, provincia de Holguín, fue uno de los mejores referentes
exponentes de lo que era la justicia, la solidaridad y sobre todo la combatividad dentro del presidio político. También tenemos el caso de otro hermano que ya lamentablemente no se encuentra entre nosotros, una de las personas que más me ha impresionado, por su calidad humana, por su valor, por sus principios. Y nos referimos a ese inolvidable, aguerrido y emblemático luchador Israel Salvia Ricardo, en paz descanse, de Jíbara, Holguín, un hombre que desde que lo conocí supe que estaba en presencia de un insigne patriota, un hombre que le dio al presidio político importantes muestras de decoro, de principio, pero que también fue un aliento, un estímulo para los más jóvenes que allí nos encontramos. En nuestro hermano también, allí en el presidio político, Pedro Luis Boitel, a nuestro hermano Rafael Ibarra Roque. Rafael Ibarra Roque, un joven habanero, fue uno de los fundadores del histórico Partido Democrático 30 de noviembre, Fran País. Rafael Ibarra Roque fue condenado injustamente a 20 años de cárcel, lo que supo enfrentar, mejor dicho, con la entereza, con la gallardía que lo caracterizaba. Ibarra Roque aún se encuentra en Cuba, pero ha sido uno de los hombres más fieles, más dignos y más consecuentes que he conocido, de los tantos y tantos que he conocido en esta larga lucha por la libertad. Nuestro querido hermano Luis Gustavo Domínguez Gutiérrez. Este hermano nuestro era como algo así como el vocero, era algo así como el portavoz, era algo así como el aliento, era algo así como el coordinador de aquel presidio político. Aún me parece estar escuchando su voz llamándonos por las galeras, coordinando acciones, brindándonos apoyo, brindándonos solidaridad, preocupándose por la situación de los demás hermanos. Luis Gustavo Domínguez Gutiérrez, que actualmente se encuentra exiliado y es una de las voces más solidarias dentro de las redes sociales, es uno de los hombres, de los nombres que más ha hecho y hace a favor de los prisioneros políticos cubanos. Es uno de los grandes, de los mejores amigos que he tenido. Hace muchos años que no sé de él, o sea que no puedo comunicarme con él, pero me satisface, me alegra, me enorgullece que no ha bajado nunca la voz, que mantiene esa misma postura, esa misma gallardía, esa misma cubanidad y esa misma solidaridad por sus hermanos encarcelados. Y tenemos a nuestro hermano Leoncio Rodríguez Ponce, que lleva más de casi 30 años en las terribles cárceles castristas. Este hombre se vinculó al presidio político Pedro Luis Boitel en la propia prisión Kilo 8, gracias a su solidaridad, gracias a su respaldo, gracias a su absoluta confianza y a sus probados valores y conducta. Muchas de las más importantes denuncias sobre atropellos, asesinatos, crímenes y violaciones de derechos humanos salieron fuera de las cárceles castristas y llegaron a los principales foros internacionales gracias a la postura, a la dedicación de este querido hermano Leoncio Rodríguez Ponce. Arcelio López Roque, uno de los grandes del presidio político también. Y tenemos que mencionar al gigante, al símbolo, al ícono, al prisionero político que más años cumplió dentro de Cuba, Armando Sosa Fortuny. Con Armando Sosa Fortuny tengo miles de anécdotas. Con Armando Sosa Fortuny hice un compromiso moral antes de salir de la cárcel, y Armando Sosa Fortuny ha sido un nombre, un emblema, un símbolo para las nuevas generaciones en su lucha por la libertad. Armando Sosa Fortuny, que como todos sabemos, estuvo 2 veces en el presidio político y en ambas oportunidades estuvo más de 20 años. Armando Sosa Fortuny, después de haber cumplido prisión, después de haber llegado al exilio, regresó a los años a Cuba a seguir luchando por su libertad, y allí la dictadura castrocomunista lo asesinó, lo dejaron morir
por falta de atención médica y por malos tratos. Armando Sosa Fortuny, en gloria estés, hermano. Tenemos a nuestro hermano Miguel Díaz Bauza, miembro del presidio político Pedro Luis Boitel, fundador también en la prisión Kilo 8, hermano de causa de Armando Sosa Fortuny, actualmente el prisionero político de más edad dentro de Cuba, tiene ya alrededor de casi de 80 años de la dictadura, se ensaña brutalmente con él y estamos casi convencidos de que la próxima muerte, el próximo asesinato de un preso político será el de Miguel Díaz Bauza. El hermano Jesús Rojas Pineda, liberado hace algunos años, también forma parte de esta aguerrida tropa de valientes. Nuestro hermano Julio César Álvarez López, un hombre que tuvo el coraje de romper con la oficialidad, un hombre que fue militar y a sabiendas del peligro que esto entrañaba, se sumó a la fila de los que defienden los derechos humanos y por eso fue sancionado a 20 años de cárcel, prisión que cumplió con una dignidad y con una gallardía asombrosa. Soy testigo de que contra Julio César Álvarez López, la dictadura castrista y los cuerpos de la seguridad de Estado volcaron toda su saña enfermiza contra este valiente hermano. Y tenemos a mi hermano, mi queridísimo hermano, Egberto Ángel Escobedo Morales. Yo creo que el preso que más me recordaba a mí, a los plantados históricos, era precisamente Egberto Ángel Escobedo Morales. Lo recuerdo vestidito de blanco, lo recuerdo renuente a aceptar la más mínima prebenda por parte de régimen, lo recuerdo con tremenda solidaridad, lo recuerdo en una constante ebullición, una persona muy entusiasta, siempre coordinando eventos, preocupándose por la salud, por la familia de todos los presos, muy solidario con los prisioneros comunes también. Y lo recuerdo sobre todas las cosas cuando por negarse a vestir el uniforme de reo común, la dictadura lo sometió a una huelga forzada. Estuvo casi 30 días, sí, o más de 30 días sin ingerir alimentos, porque los sicarios de la policía política allí en la prisión Kilo 8 en Camagüey le condicionaron que para alimentarse tenía que vestir el uniforme carcelario, algo que nunca aceptó este gigante de la libertad. Tenemos a José Miranda Costa, uno de mis grandes hermanos, uno de mis grandes amigos, una de las personas que más torturada ha sido por la dictadura, una persona que se supo poner por encima de las torturas, los envenenamientos que la dictadura le provocaba, un hombre que fue un ícono, un hombre que fue una bandera de la resistencia, José Miranda Costa. Pero antes de nosotros fundar esta organización, antes de este tiempo que estamos hablando, precisamente 1 o 2 semanas antes de llegar yo a esa prisión a Kilo 8, había estado uno de los hombres, a criterio de muchos analistas dentro y fuera de Cuba, el hombre o uno de los hombres más reverdes, más verticales, que más dolor de cabeza le dio a la dictadura, llamado Luis Alberto Pita Santos. Un hombre que se le ganó incluso el respeto de muchos militares. Un hombre que a pesar de las palizas, de las golpizas, no fue quebrado. Un intelectual rebelde, se ve poco. Pues eso es Luis Alberto Pita Santos. Tampoco hemos podido conocernos personalmente. También antes habían estado también Alberto Aguilera Guevara, o sea, querido hermano que estuvo luego, nos trasladaron a la prisión de Oriente en Guantánamo, estuvo allí con nosotros, así como mi querido hermano Luis Enrique González Obra, un prisionero político plantado en Calzoncillo, con quien compartí no solo prisión, sino compartí la celda.
Como sabrán, hermanos, esta organización, Presidio Político Pedro Luis Boitel, desde su fundación se convirtió en un peligro para la dictadura, puesto que nosotros convertimos la solidaridad en nuestra principal herramienta, en nuestra principal arma de lucha. Allí las puertas, las paredes de la prisión Kilo 8 que actualmente existen son testigos de los golpes de potes, los golpes de puertas, los gritos contra la dictadura, los reclamos a favor de los golpeados, de nuestras huelgas de hambre. Los muros de la prisión Kilo 8, allá en Camagüey, son testigos de nuestra sangre. Fue salpicada muchas veces en esos muros. Los pisos de esas prisiones muchas veces arrastraban nuestros cuerpos, sobre todo los casos de Jesús Chamber Ramírez, Luis Alberto Pita Santos, José Miranda Costa, Julio Morales González, Bulmaro Víctor Gómez Díaz. Es decir, esos pisos, esa prisión. Pero más que eso digo, los vecinos de la barriada Albaiza, a escaso 2 o 3 kilómetros de esa prisión, pudieron escuchar los clamores, los gritos, las arengas, las protestas que de allí realizamos, a tal extremo que la policía política no le quedó otra opción que de intentar desarticular ese presidio, ese lugar. Ese mismo jefe de unidad, asesino nombrado Guayabar, que ahora no recuerdo su nombre, que nos juró a varios de nosotros, nos dijo, Antunes, esta es una prisión de castigo. De aquí no se van hasta que no se reeduquen. No tiene ningún sentido ustedes, porque me pongan malo esto, mandarlos para otra prisión. Pues ese mismo individuo, en julio del año 1997, no tuvo que hacer otra cosa que humillarse y ver nuestro traslado de algunos de nosotros hacia otras prisiones del oriente del país, puesto que, como se dice en el buen cubano, ya no podían con nosotros. En un viaje difícil, Adolfo Durán Figueredo, Alejandro Mustafa Reyes, Eduardo Gómez Sánchez, Leoncio Rodríguez Ponces y este humilde servidor éramos trasladados. Bueno, compatriotas, vendrán otras hazañas no, otras batallas, vendrán otra historia, pero así nació el presidio político Pedro Luis Boitel en la prisión Kilo 8 en Camagüey en el verano del año 1995. Pero ¿cuál fue el garrafal error de la tiranía castrocomunista cuando nos sacó a los que ellos consideraban los líderes de este lugar? ¿Qué fue lo que sucedió con nosotros? Eso lo dejamos para un próximo programa. Ellos trazaron la senda por estas plataformas de las redes sociales. Muchas gracias, amigos. Dios los bendiga. Dios bendiga América. Dios bendiga Cuba. Y recuerden que el principal y sagrado clamor de toda organización, de toda entidad, de todo hombre que respete los derechos humanos y quiera la libertad es libertad incondicional e inmediata para todos y cada uno de los presos políticos en Cuba. Hasta el próximo programa. Ellos trazaron nuestra senda.